A finales de la década de 1910, la empresa United States Radio Corporation en Orange, Nueva Jersey, anunciaba su pintura luminosa On Dark, pintura hecha a base de radio combinado con sulfuro de zinc, que brillaba en la oscuridad. Inicialmente destinada para uso militar, después se popularizó y se anunciaba como el complemento perfecto para aplicarlo en los interruptores de luz y de las lámparas, en las hebillas de las pantuflas, en relojes, en los números de las casas, en las linternas, en las brújulas, en los medidores de gasolina y en autómetros. Básicamente en cualquier objeto que con frecuencia se necesitara encontrar de manera más rápida en medio de la oscuridad. Pero eso sí, el producto estrella eran los relojes que brillaban en la oscuridad, que incluso llegaron a convertirse en un accesorio de moda. Pues entre 1917 y 1926, esta empresa, al igual que otras que también trabajaban con radio, contrataron a decenas de trabajadoras, desde los 15 y 17 años en adelante, para pintar relojes con su pintura luminosa. La aplicación consistía en mezclar un polvo de radio con un pegamento y agua, lo que resultaba en una pasta que se usaba para pintar con un pincel. A las trabajadoras se les enseñó a darle forma al pincel con la boca, de modo que éste mantuviera una punta fina que les permitiera delinear bien los pequeños números y detalles de los relojes. Algunas fuentes dicen que tenían prohibido mojar los pinceles en agua o disolvente porque el radio era muy caro y sería un desperdicio. Y es que, ya que se creían los beneficios que tenía el radio para la salud, las chicas realmente creían que estaban mejorando su salud al trabajar con el ingrediente maravilla del momento, que por cierto era la sustancia más cara del mundo en esa época. Se cuenta que era equivalente a más o menos $2 millones por gramo en dinero actual. Ellas pintaban más o menos 250 esferas de relojes por día y les pagaban el equivalente actual de $0.32 por cada reloj que pintaban. En general solían ganar entre $20 y $24 por semana, más o menos $300 actuales, un sueldo más elevado que el promedio de la época para las mujeres. Además de eso, desarrollar este trabajo les daba a las chicas un nuevo estatus, pues en los directorios de su ciudad aparecían bajo la etiqueta de artistas. Así que como este empleo a simple vista tenía varios beneficios, las chicas animaron a sus hermanas y amigas a trabajar con ellas. Una situación que se dio fue que algunas trabajadoras, a modo de juego, se pintaban las uñas y los dientes con esta pintura luminosa. También sucedía que mientras trabajaban, el polvo brillante se esparcía por el aire y terminaba en su cabello y ropa, hecho que en ese momento a las chicas les encantaba. Incluso elegían usar sus mejores vestidos en la planta de trabajo para que al salir de noche a bares o de fiesta, ellas brillaran en la oscuridad. Vale contar que a las trabajadoras nunca se les previno de las consecuencias de estar en contacto constante con esta pintura, a pesar de que, según algunas fuentes, la empresa era consciente del peligro de estar en contacto con este elemento. Incluso los propietarios y químicos de la compañía tenían cuidado para evitar exponerse a él. Usaban pantallas de plomo, máscaras y pinzas cuando tenían que manipularlo. Lo primero que las chicas preguntaron fue si la pintura era dañina, pero los gerentes dijeron que era segura, lo cual era la respuesta obvia para un gerente de una empresa cuya existencia dependía de la pintura con radio. La primera víctima fatal se conoció en 1922 y fue Amelia Molly Maya, de 25 años, quien empezó con un dolor de muela. Su dentista se la sacó, luego le empezó a doler la siguiente muela, la que también tuvieron que sacarle, pero los lugares donde estaban las muelas no sanaban y por el contrario se formaron dolorosas úlceras con sangre y pus. Luego empezó a sufrir de dolores agonizantes en las extremidades que le impedían caminar. El médico pensó que era reumatismo y le recetó aspirina. Poco después, Amelia perdió la mayoría de sus dientes y la infección se había extendido a su mandíbula y paladar. Cuando el dentista estaba revisando su mandíbula, un trozo de esta se rompió muy fácilmente. Días después, le extirparon toda la mandíbula inferior que prácticamente se le cayó. El 12 de septiembre de 1922, la infección se extendió a los tejidos de la garganta, llegando a la vena yugular y causándole una gran hemorragia que su enfermera no pudo detener, aunque su certificado de defunción indicaba de forma errónea que la causa era sífilis. Más chicas empezaron a mostrar síntomas en los primeros años de la década de 1920, como fatiga, anemia severa y dolor de muelas. Luego sus dientes se caían sin razón y sus mandíbulas empezaron a hincharse y deteriorarse.
Un médico empezó a notar que eran varias las chicas que mostraban los mismos problemas dentales y notó que el punto en común era que todas trabajaban o habían trabajado pintando relojes. Y se cuenta que en otros casos, algunas que no tenían muy claros los síntomas se daban cuenta o sospechaban del radio cuando en medio de la noche se veían a sí mismas en el espejo y notaban un leve brillo. Esto se debía a que sus huesos dañados empezaron a brillar por el radio incrustado en su interior. Y sí, todas las dolencias se debían a que habían estado consumiendo de forma repetida pequeñas cantidades de radio. Toda su mandíbula inferior se había vuelto tan frágil que su médico la extirpó simplemente levantándola. El radio estaba destruyendo el hueso y literalmente perforando agujeros en las mandíbulas de las mujeres mientras aún estaban vivas. El rumor de que todas estas dolencias e incluso muertes de chicas que trabajaban pintando relojes estuvieran relacionadas con el radio crecía cada vez más, pero la empresa siempre negaba que esto fuera verdad. Una de las chicas fue examinada por dos supuestos expertos médicos que declararon que tenía buena salud. Luego se descubrió que los expertos no eran médicos y que eran el toxicólogo y uno de los vicepresidentes de la compañía de radio. Médicos y dentistas que trabajaban para la empresa rechazaban las acusaciones de que sus trabajadoras estaban enfermas por la exposición al radio y afirmaban que los casos de muerte de las chicas se debían a la sífilis. Este dictamen fue un intento de manchar la reputación de las chicas y ocultar la culpa de la empresa. También se realizaron estudios que evaluaban las condiciones sanitarias de la fábrica, que mostraron que casi todas las superficies brillaban con radioluminiscencia y que prácticamente todos los que trabajaban allí presentaban anomalías en la sangre. Pero a los investigadores médicos contratados por la corporación se les exigió que ocultaran sus hallazgos. Hallazgos que llegaron a ser conocidos por el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey, pero aún así no creían necesario investigar más y aseguraban que la empresa no tenía nada que ver con las enfermedades que sufrían las chicas que pintaban relojes. Poco después, los doctores que realizaron los hallazgos en la fábrica se enteraron de que la Radium Corporation estaba usando su información para probar que supuestamente el radio no tenía nada que ver con las enfermedades de las trabajadoras. Esto les disgustó demasiado a los doctores y a pesar de haber sido contratados por la empresa, decidieron publicar el informe en agosto de 1925. Lo que hizo que la Comisión de Nueva Jersey le exigiera a la Radium Corporation que siga las recomendaciones dadas en el informe. Sin embargo, la empresa decidió cerrar la fábrica que tenían en Nueva Jersey y trasladarla a Nueva York para no tener que cambiar sus protocolos de uso del radio. Después se inició una investigación federal a varias fábricas de Estados Unidos, hecho que les preocupó a los jefes de las corporaciones, pues todo el caso de Nueva Jersey estaba creando pánico sobre los posibles peligros de trabajar con radio. Temían que sus trabajadoras renunciaran y quedarse sin personal. La investigación concluyó que el radio era realmente muy peligroso, ya que se acumulaban los huesos de las pintoras de relojes, lo que contribuía al desarrollo de anemia y provocaba necrosis de la mandíbula. Por otro lado, el patólogo Harrison Maitland logró realizar 2 autopsias a personas que habían estado en contacto con el radio y determinó que sus órganos internos eran radioactivos. Además, midió la cantidad de gas radón en el aliento de trabajadores que pintaban relojes y que aparentemente estaban sanos. Todos exhalaron radón. Con todo esto demostró que el radio había envenenado a las chicas que pintaban relojes, destruyendo sus cuerpos desde el interior. En medio de las varias investigaciones que demostraban lo peligroso del radio, en 1925 Grace Fryer, una de las trabajadoras que ya presentaba síntomas de la enfermedad, decidió demandar a la empresa. Ella decía: "No es por mí por lo que me preocupo, estoy pensando más en los cientos de chicas a las que esto puede servir de ejemplo". Pero tuvo que pasar 2 años buscando un abogado que estuviera dispuesto a ayudarla. Algunos creían que no había caso o no querían entrar en semejante batalla legal, pues en ese momento el envenenamiento, específicamente por radio, no era una enfermedad indemnizable, y por otro lado, la ley de envenenamiento ocupacional dictaba que las víctimas tenían que presentar sus demandas legales en un plazo de 2 años. Y el envenenamiento por radio era engañoso. La mayoría de las chicas empezaron a enfermar hasta 5 años después de empezar a trabajar. Y fue ya en el año 1927 cuando encontró al abogado Raymond Berry, que estuvo dispuesto a representarla en el caso a pesar de todo y las presiones que ejercía la compañía. Así que junto con 4 compañeras de trabajo, Quinta McDonald y Albina Larice,
hermanas de Amelia Maya, y Edna Husman y Catherine Shaw lograron presentar el caso, que se convirtió en una gran noticia, y fue cuando los medios les dieron el nombre de las chicas del radio. La misma Marie Curie se enteró del caso y en una entrevista dijo: "Estaré encantada de brindar cualquier ayuda que pueda. Cuando me enteré del incidente tenía la esperanza de que las chicas hubieran absorbido el veneno a través de los pulmones. Esta forma de envenenamiento es más fácil de combatir, aunque es una tarea terrible destruirlo. Si las chicas se envenenaron al llevarse las puntas de los pinceles a la boca, prácticamente no hay esperanzas. Me interesa saber si las chicas fueron realmente envenenadas con radio o con mesotorio. Una vez que el radio o el mesotorio entran en el cuerpo, deben destruirse lentamente. Esa es la única manera de lograr una cura. El mesotorio se reduce a la mitad en 8 años, pero el radio necesitaría 2000 años para hacerlo. De hecho, no hay absolutamente ningún medio para destruir esta sustancia una vez que entra en el cuerpo humano". Volviendo con la demanda, a pesar de que la empresa hizo todo para que no fuera aceptada, el abogado logró que la recibieran. Exhumaron el cuerpo de Amelia Maya para determinar la causa de su muerte y se confirmó que ésta se debía a envenenamiento por radio. Sus huesos y tejidos eran altamente radioactivos y estimaron que su cuerpo contenía 500 veces más radio del que se consideraba seguro. Las audiencias empezaron a finales de mayo de 1928. En la primera audiencia, la salud de las chicas estaba muy deteriorada, les costaba sentarse, estaban tan débiles que ninguna pudo levantar los brazos para prestar juramento, y a la segunda audiencia ya no pudieron asistir. El caso se aplazó varios meses, debido a que los testigos del lado de la compañía de radio estaban de vacaciones en Europa. El abogado de las chicas se opuso porque creía que era muy probable que algunas de ellas murieran antes de que el juicio pudiera reiniciarse. A pesar de esto, el juez permitió que el caso se aplazara hasta septiembre de 1928. Artículos de periódicos y revistas criticaron a la empresa de radio y al sistema judicial, y el público en general estaba indignado por la suspensión del juicio. La empresa, en un intento de defender sus relaciones públicas, permitió que el profesor de higiene industrial de la Universidad de Columbia, Frederick Flynn, que actuaba como su asesor, hablara con la prensa, a quienes les dijo que las chicas todavía podían mejorar si se cuidaban y que podían vivir una vida larga y feliz. Esta declaración solo provocó más indignación e incluso Marie Curie desaprobó estas afirmaciones. En medio del proceso, en algunas de sus declaraciones, las chicas decían: "Me gustaría que ganáramos en los tribunales, porque con dinero nosotras, las chicas, podríamos tener un poco de felicidad antes de irnos. Si cada pequeño accidente industrial merece una compensación, sin duda uno de este tipo, que nos deja tan indefensas, debería merecer alguna atención y algo de justicia. Nunca lastimé a un ser vivo, ¿por qué debería morir? Tengo la intención de aprovechar al máximo lo que me queda de vida. Todavía no he perdido la esperanza de encontrar una cura. Pero cuando descubrí lo que tenía y supe que era incurable, me horroricé. Miré a la gente que conocía y pensé: nunca te volveré a ver. Bueno, he visto a varios de ellos partir desde entonces y todavía sigo viviendo y esperando. Supongo que es el destino. No entiendo por qué nosotras, las chicas, tenemos que sufrir tanto. La cuestión es cuándo se hundirá mi barco. Mi marido es muy valiente y bueno conmigo. Me anima y dice que soy una buena deportista, pero sé que me estoy debilitando. Cada vez más débil, más débil. Quiero agradecer a los muchos amigos desconocidos que me escriben cartas de aliento. Es bueno saber que no tiene tantos simpatizantes. Nunca he hecho daño intencional a un ser vivo en toda mi vida. ¿Por qué debería estar tan afligida a menos que fuera el destino? Y yo solía ser tan feliz. Es difícil reír ahora. Mis caderas, rodillas y mandíbula están gravemente adoloridas. Solo veo a mis amigos más íntimos. Mi hermana, la señora Quinta MacDonald, sigue resignada. Soy una carga. ¿Cómo me compadezco de mi pobre y valiente esposo? Solo estoy esperando, esperando, esperando. Soy tan infeliz. Finalmente, el 4 de junio de 1928, las chicas, siendo conscientes de que su salud empeoraba rápidamente, decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial. Se acordó que les darían a cada una $10,000 de la época, más o menos $180,000 actuales, y una renta vitalicia de $600 al año, más o menos $10,800 actuales, más el pago de todos los gastos legales y médicos. La noticia del acuerdo se dio a conocer y las personas se alegraron de que el caso se resolviera a favor de las chicas.
Quinta MacDonald murió en 1929, Catherine Shaw y Grace Fryer en 1933, Edna Husman en 1939 y Albina Laris en 1946. Después de esto, más trabajadoras presentaron demandas, como en el caso de la planta de diales de radio en Ottawa, Illinois, en la que trabajadoras estaban sufriendo también los síntomas de envenenamiento por radio. Pero a pesar de esto, la empresa aseguraba que el caso de ellas era diferente porque ellos usaban solo radio puro y que no había razones para temer. Aún así, 14 ex empleadas decidieron demandar. La audiencia fue en julio de 1937, 2 años después de haberla solicitado. Para entonces la compañía de diales de radio ya había cerrado su planta en Ottawa y se habían trasladado a Nueva York, y además para ese momento 9 mujeres de la planta de Ottawa ya habían muerto. La prensa local apodó a las demandantes como la Sociedad de las Muertas Vivientes. Una de ellas era Catherine Donahue, quien comenzó a sentirse mal en 1925, y entre sus síntomas ella presentaba cojera por el dolor, lo que por cierto fue la razón por la que la empresa la despidió en 1931, diciendo que su cojera estaba dando de qué hablar. Pues ya para mediados de la década de 1930 su enfermedad estaba demasiado avanzada, así que decidieron que fuera la primera en ir a juicio. Su salud empeoraba rápidamente. Ella le contaba a la prensa de que vivía con el terror diario de que algún día, como ya le habían dicho los médicos, abriera la boca y su mandíbula simplemente se cayera. En la primera audiencia se desmayó cuando en medio del testimonio del médico, este reveló que el estado de ella era fatal. A raíz de esto, ella siguió atendiendo las audiencias en su casa. Varios empleados testificaron, entre ellos Charlotte Purcell, quien perdió el brazo después de pintar diales durante 18 meses. Ella explicó y demostró cómo era que afinaba la punta de los pinceles con la boca. Después de meses, a mediados de 1938, le concedieron a Catherine una compensación de $4,755 y una pensión anual de $277, aunque la empresa intentó apelar la decisión. En una carta que escribió Catherine, ella decía: "Tengo mucho por qué vivir, un marido que me ama y 2 hijos que adoro, pero los médicos dicen que el envenenamiento por radio está carcomiendo mis huesos y encogiendo mi carne, hasta el punto de que la ciencia médica me ha abandonado como a uno de los muertos vivientes. Dicen que nada puede salvarme, excepto un milagro, y eso es lo que quiero, un milagro". Catherine murió el 27 de julio de 1938 a los 35 años. Aún después de esto, la empresa siguió presentando apelaciones para no pagar, pero para finales de 1939, la Corte Suprema se negó a escuchar la apelación final de la compañía y confirmó el fallo inicial. De las otras chicas se cuenta que solo algunas lograron obtener compensación, y es que cuando la compañía se trasladó de estado, solo dejó una fianza de $10,000, y esto fue lo único que se les dio a ellas y de forma colectiva, pues prácticamente la compañía se desentendió por completo de pagar una compensación real. Incluso algunas chicas no recibieron nada. Y es que hasta la ley estuvo en contra de ellas, pues al igual que en el caso de Nueva Jersey, les decían que ya estaban fuera del plazo para demandar a su empleador. Incluso cuando se acusó a la compañía de radio de Ottawa, ellos negaron tener algo que ver con las enfermedades de las chicas y llegaron a decir: "Aunque sea cierto, ¿qué pasa? Su demanda no se ha presentado dentro del plazo especificado". Y es que estas chicas no solo tuvieron que lidiar con la lucha judicial, además fueron rechazadas o mal vistas por sus vecinos, sacerdotes y empresarios, que no querían reconocer lo que ellas estaban sufriendo, debido a que en esta época estaban pasando por la Gran Depresión y la compañía de radio era una de las pocas que aún estaba dando trabajo en la ciudad, así que prácticamente querían que las chicas aguantaran y se callaran. No se tiene un cálculo concreto de cuántas mujeres murieron y sufrieron problemas de salud debido al radio, pues algunos efectos se revelarían varios años más tarde, con síntomas como debilidad, padecimiento de enfermedades crónicas o amputación. Con una vida media de 1600 años, una vez que el radio estuvo dentro del cuerpo de las mujeres, permaneció allí para siempre. Este caso se convirtió en un hito de la Ley de Riesgos Laborales, y el legado de todas las chicas que sufrieron a causa del radio fue la creación de normas de seguridad laboral y derechos de los trabajadores. La lucha de las chicas logró poner fin a la técnica de dar forma a los pinceles con los labios, e hizo que a los trabajadores les dieran equipo de protección. También dio pie a que se reconociera el derecho de los trabajadores individuales que contraen enfermedades profesionales a demandar a sus empleadores.
Como dato curioso, la antigua planta de fabricación de radio de Estados Unidos es ahora un sitio superfan, es decir, un predio o sitio generalmente abandonado donde se han descargado sustancias peligrosas al medio ambiente, ya sea por mal uso o por desecho inadecuado o ambos. También se cuenta que hasta el día de hoy es posible medir la radiación emitida en las tumbas de algunas de las chicas del radio. Esta fue la historia de unas chicas que aún en medio de su dolor y sabiendo que muy seguramente no lograrían recibir compensación alguna, su principal lucha y legado fue lograr que nadie más tuviera que sufrir lo que ellas sufrieron.